Bueno, mi grupo está representado por Paine Brito, John Freddy Pérez, Abraham Rojas, Valentina Navarro, Esteban Rivera y mi persona, Jans Alonso. El estado del arte. El estado del arte es una investigación documental. ¿Por qué documental? Porque tiene como finalidad hacer una recopilación de fuentes importantes, ideas, conceptos, opiniones que luego el tesista puede refutar o complementar. El estado del arte tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico, lo cual posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. El estado del arte permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica a partir de la revisión, análisis e interpretación de documentos. ¿Para qué se hace y cuál es la intención? Es el primer acercamiento formal del sujeto que investiga a las producciones intelectuales en el tema que le interesa. Si el investigador será experto del tema, entonces esta actividad es una manera de iniciar el camino. Conocer otras investigaciones le permite al investigador clarificar sus ideas respecto al tema de su interés y así podrá definirlo mejor. Eh, Saber qué es lo último que se ha producido respecto al tema y conocer a los autores que se están investigando sobre el tema. De esta manera iniciará un intercambio de información y se podrá establecer una relación académica con los otros investigadores. Si un investigador es audaz, podrá en un futuro generar redes de investigación sobre el campo que le interesa y a varios por causa de la elaboración del estado del arte ha descubierto los pasos. Bueno, los pasos para iniciar la elaboración del estado del arte son 6. El primer paso es saber sobre qué tema específico se elaborará el estado del arte. El segundo paso es identificar descriptores de búsqueda, que generalmente son los conceptos claves de la investigación, aunque pueden evolucionar conforme se avanza en el proceso de clarificación temática y del enfoque. El tercer paso es buscar investigaciones. La creatividad del investigador y su habilidad aguda para obtener información valiosa puede llevarlo a lugares insospechados. Algunas fuentes de investigación pueden ser memorias de congreso, revistas especializadas en el área de interés, las bases de datos electrónicos y las tesis. ¿Por qué estas cuatro? Las memorias de congreso, porque son ponencias. Las revistas especializadas en el área de interés serían más a nivel educativo. Las bases de datos electrónicas, porque son información que ya está organizada, y las tesis, porque son resultados de investigaciones. El cuarto paso, la información disponible. El cuarto paso se trata de la información disponible de estas cuatro fuentes, pero esta puede ser muchísima y difícil de leer toda y de clasificar. Entonces se sugiere que se tenga un criterio para seleccionar la que verdaderamente sea más compatible, parecida al tema de investigación de interés. Entonces, en el cuarto paso se elaboraría un listado con los documentos seleccionados para ser incorporados al estado del arte. El quinto paso viene siendo la lectura de los textos seleccionados. En este paso se inicia el proceso de clarificación conceptual del tema que se está indagando. Y el sexto y último paso es la descripción. O sea, es una redacción clara donde se expone sistemáticamente los avances existentes acerca del tema, y este sexto paso es de carácter más cualitativo. Seguimos con el marco histórico. Bueno, ¿me escuchan? Sí, compañero.
John Freddy, no se te está escuchando nada. ¿No se me escucha? Sí, ahora sí continúa. Eso pasó. Listo. Bueno, el marco histórico. Teniendo en cuenta lo que han dicho los otros grupos, pues nosotros los compañeros de este grupo quisimos enfatizar en el marco histórico, o sea, decir específicamente qué es, para qué sirve y cómo realizarlo de la manera correcta. Ok, el marco histórico. El marco histórico comprende la evolución del hombre en la sociedad que lo rodea. Esto va encaminado hacia dicho tema, dicho trabajo, proyecto de investigación que estemos realizando. Su modalidad se enfatiza hacia el ámbito científico. Las fuentes de su utilización son los documentos, la prensa, los libros, las memorias históricas. El marco histórico tiene como función todo el conjunto de antecedentes sobre el problema con el propósito de entender y comprender su origen y sobre todo el desarrollo de este. Ok, colabora con la siguiente diapositiva, por favor. Escuchen. Ok, listo. Bueno, muy bien, o sea, muchos tienden a llamarlo marco referencial, lo confunden en este aspecto, pero la importancia de los antecedentes, vamos a plantearlo. ¿Y por qué este se incluye en el marco histórico? Listo. La importancia de estos antecedentes radica en qué? Básicamente en tres aspectos. Primero, en el de la investigación. Segundo, el problema que está enfatizado. Y segundo, el marco referencial. Listo. En el ámbito de una investigación, la importancia del antecedente de investigación es evitar temas concurrentes. Es decir, que volvamos a repetir un tema que ya hayamos visto, que sea de nuestro interés. Entonces, lo que radica este interés de la investigación en cuanto a sus antecedentes es evitar la repetición de un mismo tema. Por otra parte, hay una formalización de la idea de la investigación, es decir, el trabajo que estemos realizando, vayamos enfatizándolo hacia qué ámbito. Y por último, en este aspecto ayuda a focalizar la idea de la investigación, que va encaminada al anterior punto. ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Y a dónde vamos? Básicamente. En el segundo punto tenemos el problema. Evitar uno semejante. Es básico parecido al principio, al principal de una investigación, pero acá es por el tema de un problema que tengamos en sí. Ese problema es tratar de evitarlo, tratar de volver a repetir algo que ya se haya dicho en nuestro tema de investigación. La otra parte de esta es que ayuda a formular uno coherente. Es decir, si tenemos un problema y vamos enfatizados a este, vamos a buscar una solución, vamos a formular algo coherente que evite ser incoherente, bien dicho sea. El otro aspecto es ayuda a esclarecer la ruta del trabajo. ¿Por qué nos ayuda a esclarecer la ruta? Porque una vez tengamos estos puntos bien definidos y claros, nuestro trabajo de investigación va enfocado hacia una buena ruta. Sabemos por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Y respecto del marco referencial, buscamos los hallazgos más relevantes sobre un tema. Es decir, todo aquello que estemos estudiando, todo aquello que hemos visto en el anterior como el problema en la investigación, vamos a hacer un hallazgo más relevante, porque tenemos todo organizado, tenemos una serie de antecedentes previas vistos y analizados. Listo. El otro punto es vincular a los autores con la investigación. Es decir, todo esto que pasa, vamos vinculados a la investigación con autores, citando lo que anteriormente decíamos como eran las citas, la revista científica, todo aquello que tenga que ver con nuestro tema. Lo vamos citando con autores. Y la otra es relacionada con las variables del estudio. Vamos viendo qué va cambiando con nuestro trabajo, vamos viendo qué se hizo históricamente y hacia dónde vamos nosotros con nuestro trabajo. ¿Ok? Esa es más que todo la importancia de los antecedentes en el ámbito histórico. Siguiente. Ok, listo. Ok. Entonces, aquí vamos a ver los contenidos de los antecedentes internacionales, nacionales y los locales. Todo el trabajo de investigación va citado en esta parte. ¿Por qué? Porque así como
nuestro problema, el problema que estemos analizando, si bien sea internacional, bien sea nacional o sea local, propio de nuestra comunidad más cercana. ¿Qué pasa? Entonces, en estos tres aspectos hay que tener claro qué es el objetivo, la metodología, la población de esta, la inclusión y las citas. El objetivo que tenemos, el objetivo en el cual este problema con nuestro trabajo de investigación va enfatizado. Segundo, la metodología. La metodología es importante, cómo estamos realizando, hacia dónde va nuestro trabajo. Y con la población estamos viendo exactamente a qué población pues nos estamos refiriendo, si de pronto hay en otras partes del mundo, o si de pronto si es nacional y no es de nuestra comunidad, pero sí en nuestra parte de nuestro país. Vamos viendo esta inclusión. La conclusión es lo que vayamos realizando después de todo este proceso acerca de esto. Es aquí cuando entran las citas. Entonces, las citas es importante, como hablábamos anteriormente en el marco referencial, que son muy importantes. La reacción de los antecedentes. Bueno, listo. Esta reacción va a la primera parte. Se debe hacer una representación general de manera de introducción de los antecedentes, lo que tenemos, básicamente. Es algo básico en este aspecto. Segundo, vamos a redactar una información detallada de una investigación internacional, como bien lo decía, y la investigación me enfocada hacia temas, un tema que es de ámbito internacional, focalizarlos a esto. Y de ahí que redactarlo bien con citas y autores u otros investigadores que han hecho acerca de este tema. Redactar la información detallada de una investigación nacional. Esto se refiere a si de pronto, como bien decía, el problema tiene que ver con el aspecto nacional y no nos toca simplemente a nosotros, sino que va enmarcado hacia nuestro país, pues hay que redactar esto bien. Y por último, hay que redactar la información detallada de una investigación local, que esto es lo más cercano que nosotros podamos tener. Entonces, bien sea un problema que sea de nuestra comunidad, que sea algo que esté cercano a nosotros. Entonces, estos son aspectos relevantes e importantes para lo que tiene que ver con el marco histórico y los antecedentes del mismo. Muchas gracias. El marco teórico. El marco teórico es una parte fundamental de toda investigación, ya que en ella se identifican todas las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta una investigación, ya que ésta amplía la descripción del programa e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Todo esto está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. Y esto le permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se fundamenta el problema y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. Las funciones del marco teórico es que posibilita describir los problemas en las investigaciones, que también se le podría llamar un marco referencial. También es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación, ya que da sentido a los hechos o fenómenos o orienta la organización de los mismos. También es un eje integrador de todo proceso de investigación, ya que sin el marco teórico no tendría sentido el problema y no se puede proceder a elaborar un diseño metodológico.
con lo cual probar las hipótesis. ¿Cómo elaborar un marco teórico? El primer paso para elaborar un marco teórico es teniendo en cuenta la estructura lógica para la elaboración de este, que serían los antecedentes de la investigación, que son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con tu problema de estudios. El segundo serían las bases teóricas. Reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado. El tercero serían tener las bases conceptuales, que son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. El segundo paso es identificar los antecedentes, las bases teóricas, las bases conceptuales de la investigación, ya que de esto dependerá la naturaleza y características del problema planteado, y deberá explicar las interacciones de las variables de estudio. El tercer paso sería consultar la bibliografía sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. Dependiendo del tipo, se podrá revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que te posibiliten de tener un conocimiento amplio del tema. El cuarto paso es analizar minuciosamente la bibliografía tomando apuntes donde se puedan hacer interpretaciones propias de la teoría. Como paso final, llega el momento de redactar. Por ello, tenemos que considerar ciertos aspectos para dividirlo en dos etapas, el marco teórico. La primera sería la exposición detallada de la teoría que se determina para definir el problema de investigación. En esta etapa se debe presentar las teorías y hacer referencia a los autores y al contexto intelectual en que surgieron estas teorías. También se debe ser preciso en el uso de la terminología y en mostrar la relación de los conceptos entre sí. Utilizar las citas textuales y bibliográficas, buscando dejar claro la reflexión del autor. La segunda etapa sería interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe describir y comprender el fenómeno de investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de la investigación. Muchas gracias. Bueno, como último tema, y no menos importante, tenemos el marco de referencia, o bien llamado marco referencial, que es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y los lineamientos de un proyecto, buscando así que este proyecto esté encaminado o buscando la finalidad del proyecto sea una sola. ¿Para qué? Para tener un programa de acción o sea una investigación del proceso. Podemos tener como un marco de referencia la función que este tiene es recopilar los antecedentes de un tema de estudio. Estos antecedentes pueden ser teorías, experimentos, datos, estadísticas, revistas, todo tipo de documento que le sirva como una base de datos para tener dichos antecedentes. Al hacer esto, el investigador puede identificar vacíos e interrogantes para explorar o por los que se justifican su proyecto. Asimismo, puede identificar una tradición teórica consolidada para fundamentar la hipótesis. ¿Cómo se hace este marco de referencia o marco referencial? Para elaborar un marco referencial, pueden tomarse en cuenta los siguientes pasos. El primero, hacer una revisión de la literatura disponible sobre el tema, como ya les decía, material teórico o histórico, referencias de experimentos, informes o estadísticas según el caso. En este primer punto es muy claro puntuar o aclarar que según la investigación que se esté realizando, se va a hacer la revisión de la literatura. Como segundo paso, tenemos elegir una teoría orientadora a partir de la literatura revisada. Como ya antes mencionado, según tu tema, y así va a ser la literatura que se va a llevar a cabo. Como tercer paso, es seleccionar los términos clave
que serán usados en la investigación. Y como último paso, redactar el marco referencial ordenadamente, para así tener un trabajo del cual se pueda tener una buena referencia. Gracias por la atención a todos.